Bueno, pues muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en el Rosario. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Antes de comenzar la clase de hoy, quiero volver a repetir algo que hemos estado repitiendo suficientemente, pero de ahora en adelante llega a ser un poquito más importante. Todos ustedes que van a ser bautizados, ¿ok? Los que no se han bautizado todavía, necesitamos que llamen a la oficina para que manden una acta de nacimiento, ¿ok? Porque tenemos que entregar estos papeles a la arquidiócesis. Ustedes que ya se bautizaron y van a recibir el sacramento o bien de comunión o confirmación, necesitamos el certificado de bautizo de ustedes, ¿ok? Yo sé que en muchos casos no es tan fácil de conseguir, pero no lo necesitamos, ¿no? Tiene que haber prueba de que ustedes han sido bautizados antes de recibir los otros sacramentos, porque si no, los sacramentos que ustedes reciban sin tener ese certificado, pues pueden que se declaren inválidos porque no hubo un bautizo. Sin el sacramento del bautizo no se pueden recibir los otros sacramentos. ¿Ok? Esto se lo digo con suficiente tiempo para que ustedes puedan comenzar a hacer los trámites que tengan que hacer para ver si les mandan una foto del certificado, una copia del certificado. Si tienen dificultades en el poder comunicarse con la iglesia donde fueron bautizados, por favor comuníquense con la oficina, hablen bien con Leslie o con Dalia para ver si ellos las pueden ayudar en el llevar a cabo esta solicitud. ¿Ok? Es importantísimo porque sin estos certificados no podemos llevar a cabo todo lo que hemos planeado de hacer, el poder llevar a cabo el gran sacrificio que han hecho ustedes. Estos certificados son necesarios. ¿Ok? Eso hay... Perdón. Dígame. Marlene, yo di eso al principio cuando me fui a registrar. ¿Lo tengo que volver a hacer? No, si ya tú lo entregaste, eso es suficiente, Marlene. Okay. Pronto, yo voy a chequear con la oficina a ver los requisitos de quién tenemos y otra de las cosas es que, Marlene, hay muchas personas que comienzan y dejan las clases, ¿no? Y entonces no se sabe quién es quién. Esas preguntas y esa pasar lista, eso vamos a tener que hacerlo para estar seguro que tenemos a todas las personas, no se vaya a quedar alguien fuera, porque una de las cosas que suceden en esta clase, porque lo estamos haciendo a través del internet, es que hay personas que, y sé de dos casos, que no están en college hoy. Entonces ellos van a tomar la clase cuando la ven en el Zoom más tarde, después de grabada. No pueden estar con nosotros los martes, aunque están tomando la clase de los martes, pero lo ven el miércoles o jueves. ¿Okay? Esas personas también se le está hablando a ellos, porque aunque no lo veamos aquí, están tomando las clases por circunstancias que no pueden estar con nosotros porque están en college. ¿Ok? Sí, permítame. Te lo mandé el certificado mío. Yo soy Ángela, mandé a Leslie, ella ya lo tiene. Perfecto. Sí. Estamos adelantados entonces este año, porque hoy siempre se forma un corre a última hora. Me alegro que ustedes hayan estado atentos a eso. Yo como estamos lidiando con adultos, no me preocupo de esos detalles porque eso es tiempo que nos está robando de la clase y yo prefiero dejar eso fuera. Pero ya acercándonos a la meta, ¿no? A la conclusión
necesitamos estar, ya tener a la okay, so, Tony, igual yo ya llevé el certificado de bautizo. a todo el mundo, Hola, Tony, una pregunta. Gracias, porque ustedes no saben que me han quitado a Sister Carmen de arriba, porque esa me cae arriba como una ladilla, y Tony me vuelve loco, así que le doy gracias porque a lo mejor este año me dejan tranquilo. Otra de las cosas que sí quiero también que estemos atentos es a la necesidad de que ustedes tengan un padrino o una madrina que ustedes necesitan ¿cómo se llama? Elegir. Yo les digo que la oración tiene que ser una persona que haya recibido los sacramentos. Obviamente uno no va a ir a aprender a nadar de una persona que nunca se ha metido en la piscina, ¿no? Por lo tanto, en los sacramentos y en la fe es igual. Tenemos que buscar a alguien que nos ayude y que camine con nosotros, y por eso es el propósito de buscar a una persona que ya haya sido confirmada para que nos ayude. Una pregunta, Tony. Sí, o sea, antes de recibir la confirmación, me imagino que va a haber un día específico que hay que ir a confesarnos, ¿no? Okay, sí, vamos de nuevo, vemos, va a haber un día en que vamos a invitarlos a ustedes y tener sacerdotes para que ustedes puedan venir a el que necesite, ¿no? Yo no voy a hacer, yo no estoy juzgando a nadie, ¿no? Sí. El que necesite confesarse y lo vamos a hacer lo más cercano al día de la fecha de la confirmación para que ustedes puedan aprovechar. Acuérdense que más espacio haya en el corazón para Dios, más lo recibimos. Así que Tony, antes de recibir un sacramento es muy importante. Dígame, ¿quién me llamaba? yo, a lo mismo que preguntó ella de cuando uno se va a confesar, que, por ejemplo, a partir de qué tiempo, porque desde niña nunca me he confesado, que tengo que dar todo lo que desde niña, explíqueme más o menos. Oye, entonces a ti hay que darte una semana. 2 o 3 días. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no me confesé hasta los 37 años, así que imagínate. Óyeme, esto lo vamos a hoy, comenzando hoy, sí, tienes todo lo que tú tengas conciencia de haber hecho, y de esto lo vamos a empezar ahora cuando empecemos a hablar de los mandamientos, y después vamos a hablar de los aquellos gestos que nos llevan al pecado, los pecados capitales, ¿no? Después vamos a hacer cómo se hace un examen de conciencia, y entonces ahí es donde tú vas a poder leer, y todo lo que tú recuerdes, acuérdate, tú le dices al sacerdote: padre, hace 20 años que no me he confesado, hace 30 años, no te vas a llevar el récord, ¿ok? Quiero que sepas. No tengas pena con esa verdad, ¿no? Acuérdate que el confesionario no es un lugar de penitencia, es un lugar de sanación. Y yo te digo que hoy por hoy hay tantas personas que están medicadas, ¿no? Con medicinas para todos los tormentos que llevan arriba, que yo estoy seguro que una buena confesión lo pudiera librar de tanto que uno carga, que en la conciencia, que no es para que Dios nos dijera: dámelo para yo lo cargo, ¿no? Así que dime, Juniel, ¿tenías algo que decir? Yo, Eduardo. Eduardo, ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
estaba por preguntarte, yo como yo hice la primera comunión en Venezuela y me bautizaron en Venezuela. ¿Qué debo, o sea, tengo que pedirle lo de la primera comunión, ¿verdad? O el bautizo. El bautizo es el único. El bautizo necesitamos. Ya tú hiciste la primera comunión. Sí. Obviamente no hubieras hecho la primera comunión si no hubieras sido bautizado, ¿no? Exacto. Si tienes el certificado de tu primera comunión, eso lo pudiéramos usar como un hincapié si en caso que tú no puedas conseguir tu certificado de bautizo, pues obviamente aquí hay prueba de que hubo una primera comunión, tuvo que haber habido un bautizo. Y al fin, pero y esto es en últimas, cuando ya no queda otra, si hay fotos del bautizo, si hay personas que todavía viven, que dan prueba de que el bautizo se tomó, que hubo un bautizo, pudiéramos hacer un certificado y todo el mundo lo firma y eso es suficiente. Pero idealmente, y esto te viene bien, Eduardo, en el poder, a ver si se hace la solicitud de pedir el certificado y hacemos una copia, te quedas tú con el original y eso ya lo tienes el resto de tu vida, porque claro. Ese certificado es muy importante. Claro, perfecto. Okay. ¿Cómo no? Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, Tony, yo quería hacer una pregunta. Dígame. Hello. Dígame. Sí, Tony, es Barbila. Es Barbila. Yo soy bautizado ni tampoco, ninguno de los dos somos bautizados. Ni el niño. Okay. Bárbara, estabas cortándote la seña, ¿ok? Tú me preguntabas el bautizo. Sí, yo le decía. Sí, yo le estaba diciendo. Sí, no sé si recuerda que nosotros lo estamos haciendo porque ninguno de los tres estamos bautizados. Como es lógico, nunca nos hemos confesado. Ok. Ok. Ya tengo que hacer un poquito más hincapié en los sacramentos. Bárbara, ustedes que van a ser bautizados, ¿ok? No necesitan confesarse, ¿ok? Y la razón por la que no necesitan confesarse es porque... Hello. ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes, Bárbara? Yo creo que perdimos a Bárbara. Wow. Bárbara. Bueno, vamos a ver si después nos empatamos con Bárbara. Padre, es que hay dificultad con el internet, ¿verdad? Yo al principio tuve problemas. ¿De verdad? Sí, no sé por qué razón. Pero bueno, hasta ahora todo bien. A ustedes lo he oído todo bien. Bárbara ha sido la primera vamos a ver, tarde le puedo contestar la pregunta, pero ustedes saben el por qué no tiene que confesarse ella, ¿no? En el bautizo todo pecado es lavado. No hay que confesarse, ya estás totalmente limpio de todo pecado. En el primer bautizo, ¿no? Y después de eso, sí hay que, para volver a estar ahí viene Bárbara, aquí viene. Y si lo ponen un poquito de esa agua. Sí, ya todo el mundo quiere agua. Bárbara, ¿me oyes? Bárbara, ¿me oyes? She's on mute. She's on mute. Yeah. She's on mute, yeah. Tiene que quitar ahora. Yeah. Sí. Ahora. Oh my gosh, es que aquí se cortan mucho las señales, lo que pasa. No, tranquila. Tú no vives en Hialeah, ¿no?
Ok. No, yo vivo peor en los ranchos. Bueno, Bárbara, la razón por la que ustedes no tienen que confesarse es porque como ustedes no han sido bautizados, el momento de que ustedes son bautizados, ustedes son lavados por completo de todo pecado. Mira, otra pregunta que quería hacerle. El niño mío lo pusimos este año en una escuela católica. Usted me dijo que usted lo podía bautizar a él también, ¿sí? Ya. Ya, porque yo tuve una conferencia en la escuela y entonces me dijeron que él podía hacerlo en la escuela. Entonces yo le dije que no, que usted lo iba a hacer. Entonces me dieron la opción de que él podía hacer como 30 minutos todos los días, como de estas clases para el catecismo o algo así. Y él lo está haciendo, pero parece que ya se está acercando la fecha en la que van a ser bautizados los niños. Y me están mandando una planilla para que yo llene, pero primero quería hablar con usted para ver si podíamos hacer todo. Mira, Bárbara, lo que tú, como tú quieras, ¿no? Esto es una decisión de familia. Yo le dije, sí. Te voy a decir la opinión mía. Para mí fuera muy bonito de que ustedes tres se bautizaran el mismo día, en la misma fuente, en la misma iglesia y pudieran tener esa conexión en el nacimiento a la vida divina, los tres a la misma vez, ¿no? Para mí fuera muy impresionante como familia, pero la decisión es tuya. El catecismo le viene bien a él que lo tomes allá en la escuela, al igual que le viene bien a él el poner oído también a estas clases, porque ya él él casi siempre lo viene escuchando porque me coincide los martes de que él lo tengo en unas clases y hacemos el viaje, por lo menos Rosario, él escucha todo el Rosario con nosotros. Good. Sí. Muy bien. Ok, pues la decisión es de ustedes, Bárbara. No vayas a sentir de ninguna manera ningún compromiso. Bautizado en los ranchos o bautizado en Hialeah o bautizado en Corpus Christi, lo importante es que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Eso no tiene tanto que ver como con quién y por quién él ha sido bautizado. La decisión es de ustedes. Conmigo no hay ningún compromiso. Yo lo único que en mi manera de pensar, porque yo soy un romántico. Yo también, le digo ahora. Yo que fuera tan bonito, ¿no? Que en un tiempo donde tantas puertas se cerraron, de que hayan encontrado ustedes una en que se hayan podido bautizar los tres. Y óyeme, esto es, yo no puedo recordar una oportunidad donde se haya llevado a cabo eso. Y he bautizado padres y madres y después a los niños, pero los padres y los niños a la misma vez, hasta ahora, todavía yo no había visto esto. Yo creo que sería un testimonio tan lindo de ustedes al pueblo cubano, a lo que es la fe, a lo que es perseverar, porque ustedes con tantas puertas que se les cerraron, ustedes siguieron tocando. Para mí sería ustedes y va a ser, ¿no? El que ustedes han podido perseverar en las clases. Para mí es un honor el poder compartir estos martes con todos ustedes. Sí, mire, para que siga romántico, cuando en la escuela me ofrecieron, yo le expliqué la situación de nosotros por cual el niño no estaba bautizado. Entonces, ellos me dijeron, aquí lo pueden hacer. Entonces yo le dije, mire, el diácono que nos estaba dando las clases se impresionó con la situación de nosotros y no le voy a quitar el privilegio de que pueda hacer esto. Oye, va a ser papá Dios en donde quiera que ustedes lo hagan. Eso es lo importante. Sí, pero queremos hacerlo con usted. Yo lo que quiero es poder llorar por ustedes, hermano. Yo no quiero hacer más nada que eso. No se preocupe que va a tener. Vaya, pues que Dios quiera que así sea.
Okay. Manny va hoy a darnos las clases y una introducción a los 10 mandamientos, ¿no? Y quiero antes que Manny comience, primero que nada, explicamos bien el sacramento de la Eucaristía, el cómo comulgar. Ya tengo tantas clases y ya no me acuerdo si le enseñé a ustedes cómo comulgar. ¿Eso lo practicamos? ¿Sí o no? No. Sí, si me hace un dedito gordo así para arriba, ya yo sé que se hizo. Si no se hizo, me gustaría por lo menos. No se hizo. ¿Se hizo? No. Ok. Sí, Bueno, sí nos explicó cómo hacerlo, de cuando uno va y, bueno, ahorita usted dijo, uno pone la mano, no en la boca, como siempre lo hacen por lo del virus y eso, pero que antes llegar y luego hacer así. La reflexión, ok, está bien. Ajá. Bueno, sí, esto es lo importante porque en el día que ustedes vayan a recibir la comunión, recuérdense que el sacerdote, el obispo, el ministro de Eucaristía, el diácono, le va a decir el cuerpo de Cristo y nosotros decimos amén. Y decimos amén porque la palabra amén es una palabra hebrea que significa que yo apoyo lo que se dijo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con aquello que se dijo. Por eso es importante cuando vamos a misa o cuando estamos en oración, cuando otra persona está rezando, poner atención, porque si lo que esa persona está diciendo me hubiera gustado que yo lo hubiera dicho, yo voy a decir amén, porque en mi corazón yo siento los mismos sentimientos de esa persona. ¿Ok? Por eso se dice amén. Cuando vamos a comulgar decimos amén, porque reconocemos que aunque se parece a un pedazo de pan, sabe a pan, sabemos que no es pan porque Dios nos dijo que eso ya no era pan, sino que era el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Yo les hice a ustedes el cuento del milagro en Buenos Aires, el milagro eucarístico en Buenos Aires. No. Bueno, esto lo pueden apuntar porque lo pueden ver ustedes más tarde. Milagro eucarístico en Buenos Aires. En Google lo pueden ver. En el 1996, en Buenos Aires, en una capilla que se llama Santa María, en el mismo medio de la ciudad, en la misa de 7, un domingo, resulta ser que alguien tiró una hostia que había sido recibida o se le cayó a alguien y la dejaron en el piso, y una señora llama al padre y le dice: mire, padre, la hostia consagrada, mire, la dejaron en el piso. Entonces cuando se recibe una hostia que uno no sabe de dónde viene, ¿no? Uno no sabe si esta era una de las hostias que habíamos consagrado o si alguien había tirado otra. Para estar claro, las normas de la iglesia es de coger una vasija de agua, coger la hostia, echar la hostia en la vasija de agua y poner la hostia en el tabernáculo. Y eso fue lo que hizo el padre en aquella noche. Después de 7 días, se vuelve al tabernáculo, se abre, se saca la vasija y ya la hostia debe haber sido completamente, se disuelve por completo en el agua. Tú coges el agua y la tiras en la tierra al lado de un árbol. Esa es la norma, ¿no? Es de la regla cuando se lleva a cabo. Cuando sucede algo así, si la hostia se te cae, la recibes, se te cae, la coge y la consume. Es el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar claros. Es igual que ver un niño caerse de la madre, de los brazos de una madre. Uno se le tira a donde quiera que haya caído, ¿no? Con esa misma inspiración, uno acoge una hostia consagrada. Ahora, en este caso, cuando abrieron el tabernáculo a los 7 días, se encontraron de que había una cicatriz que se le estaba formando por encima a la hostia.
el sacerdote reconoció que esto era algo que debería de ser consultado con el arzobispo y llamó al obispo auxiliar de Buenos Aires en aquellos días, que era un obispo por nombre Jorge Bergoglio, ¿no? Que hoy día es el Papa Francisco. Él fue allí, encontró lo que había visto, se tomaron fotos y él le pidió a todos que estaban allí presentes, el fotógrafo, el sacerdote, que esto se pusiera en otro tabernáculo y en secreto de confesión, de no decirle nada a nadie hasta que él no lo permita. Así sucedió. Sucedió por 3 años. A los 3 años volvieron al otro tabernáculo donde se había guardado en la casa de los sacerdotes, y cuando abrieron la vasija se encontraron de que aquella cicatriz que estaba comenzando hace 3 años había cubierto por completo la hostia. Y entonces tomaron fotos de nuevo y ya el obispo auxiliar Jorge Bergoglio ya era el arzobispo de Argentina por completo, y entonces decidió buscar a un doctor que era un ateo, Ricardo Castañón, y lo cogió a él y a un periodista y un abogado y los mandó a que fueran y llevaran un pedacito de esta cicatriz que la había formado por encima de la hostia, que el doctor Castañón cortara un pedacito y lo llevara para que fuera estudiado en Los Ángeles, en los Estados Unidos, sin que nadie supiera ni que ellos le dijeran a nadie de dónde venía el pedacito de que habían cortado ellos de la hostia. Fueron a San Diego, y en San Diego el doctor que fue el primer doctor que lo vio declaró de que esto es un pedazo de carne de un corazón humano. Solamente hay este pedazo de carne, que es un músculo, solamente está en el corazón humano. Entonces se quedó todo el mundo con la boca abierta, pero nadie podía decir nada. Y cogieron y de ahí fueron a Nueva York, a la Universidad de Columbia, donde había un doctor que se especializaba en estudios de cadáveres, y por lo tanto le llevan a él la muestra. Él pone la muestra bajo el microscopio, ¿no? Lo mira y dice lo mismo. Dice, oh, yo sé lo que es esto. Este es un músculo en el lado izquierdo del corazón, que es el que le da la habilidad al corazón para poder pompear la sangre. Y es en el único lugar que se encuentra en el cuerpo humano. Ahora veo algo que me pregunto, porque veo coágulos blancos. Si esto me dice a mí, le dijo el doctor, de que cuando este pedacito de carne fue cortado, y solamente acuérdense, este pedazo de carne está dentro del corazón. Cuando cortaron este pedazo de carne, el corazón todavía estaba vivo. ¿Cómo es que ustedes pudieron hacer eso? Y entonces ellos le preguntaron, dice, doctor, ¿es posible de que por 7 días esto estuvo en agua normal y después se puso en agua destilada? ¿Qué tiempo usted cree que hubiera durado los coágulos blancos? Dice, en menos de 15 minutos ya todos los coágulos blancos hubieran muerto. Yo veo los coágulos blancos que todavía están vivos. ¿Cómo es que ustedes cortaron este pedazo de carne de un corazón que estaba vivo? Entonces, uno de los periodistas, el periodista, no pudo aguantar más. Le dijo, bueno, esto viene de una hostia consagrada. El doctor dice, esto es imposible. Yo no puedo creer eso.
porque esto no tiene explicación. Bueno, llegaron a hacer un resumen sobre aquello. Reconocieron que la ADN era AB positiva y que esto había sido, este corazón tenía señas de que era de una persona que había sido golpeada en el pecho varias veces antes de que este corte se hubiera hecho. Entonces, el doctor Castañón le pidió que hicieran una comparación con una hostia consagrada que se había hecho también un estudio creo que fue en el 79, de una hostia que es el primer milagro eucarístico que sabemos nosotros que tomó lugar, que hoy día esa hostia todavía existe. Está en un monasterio en Italia, en Lanciano, donde tienen esa hostia. Esa hostia llega a ser transformada por un sacerdote que estaba dudando de que la transformación esta sucedía, ¿no? En que el pan se volvía el cuerpo de Cristo. Y él hizo una promesa y le pidió a Dios que no dejara que él perdiera su fe en que esto era realmente su cuerpo, y ofrecía que iba a hacer una caminata desde su país por toda Italia, y en toda parroquia, de toda iglesia que él viera en el camino iba a celebrar misa, pero que no dejara que él perdiera esta fe. Y así sucedió cuando entra en el monasterio en Lanciano, y levanta la hostia. La hostia empieza a sangrar, la tira, la deja caer en el altar, todo asustado. Y hoy por hoy, eso sucedió en el año 800. Si ustedes algún día van a Italia, y yo espero que Dios me dé la gracia de poder algún día yo estar presente a ese gran milagro, vayan al Anciano y allí verán, arriba del altar van a ver una hostia en cristal, que es la hostia que también le quitaron un pedacito, la estudiaron, y entonces cuando hacen la comparación encuentran que también el ADN era AB positiva. También enseñaba señas de que había sido una persona que había sido golpeada en el pecho varias veces. Y más interesante de todo esto era que llegaron a la conclusión que los dos eran el mismo corazón. El mismo corazón. Y que la persona de este corazón vivía en la región donde Jesús murió. Todo esto se lo digo porque muchas veces hay muchos que pierden esa gran devoción, ese gran deseo de reconocer de que cuando se celebra una misa estamos en la presencia de Dios. Es el paraíso en la tierra, es la misa. Y Jesús se hace presente y se entrega a nosotros como el Cristo resucitado, se da a nosotros para que nosotros lo podamos consumir y estar tan íntimamente con él que como a ningún otro tiempo. El doctor Castañón, el ateo, hoy día cuando da testimonios él de lo que sucedió, él llora. Él llora porque dice, yo corté el corazón de Cristo, y lo reconoce. Llegó a él, al igual que todos ustedes, se bautizó después de persona mayor, y entró a la iglesia, y hoy por hoy es un gran, está en fuego llevando la buena nueva al mundo en lo que él aprendió, porque lo dudaba por completo, hasta que llegó a un punto de encontrarse con algo que no podía explicar y reconoció lo grande que era Dios. Recuerden eso cuando ustedes comulguen, cuando llegue ese momento
de que ustedes puedan comulgar, y no sé si será pronto, habrá que esperar un poquito, lo que sea, pero que tengan esa anticipación, porque no están recibiendo un pedazo de pan, no estamos compartiendo una comida en comunidad, sino estamos recibiendo la divinidad, el cuerpo y sangre y divinidad del Señor por completo se está entregando a nosotros. ¿Okay? Es importante de que ustedes reconozcan esa verdad. ¿Okay? Y lo pueden ver, como lo digo, Google, si buscan el milagro eucarístico de Buenos Aires, y ahí lo van a poder ver y verla un poquito mejor de lo que yo se lo he contado hoy. ¿Ok? So, ¿hay alguna pregunta? Y si no, pues empezamos con Manny con los 10 mandamientos. Y la razón por la que dejamos los mandamientos siempre hasta el final, perdona Manny, es porque es importante. Si comenzamos nosotros con las reglas, nunca nos vamos a enamorar de aquel que desde el principio nos está poniendo reglas. Primero tenemos que llegar a conocerlo para que pueda reconocer lo que no debo hacer para no perderlo. Y por lo tanto, yo creo que hemos llegado a ese punto en nuestras clases, en nuestro encuentro con el Señor, de poder llegar a sentir, ¿no? Porque los 10 mandamientos nos piden que dejemos de hacer, que no vayan a hacer esto, no vayan a hacer lo otro, y poder sentir de que no lo estoy dejando de hacer porque es una regla, sino lo estoy dejando de hacer porque es un cariño que se me está pidiendo a mí, ¿no? Y cuando mami nos decía y mami y papi nos decían, no hagan esto, no hagan esto, nosotros, hasta que no estábamos tan seguros de que papi y mami lo hacía por nuestro bien, nosotros pensábamos que lo que estaban haciendo tratando de controlarnos. Y yo creo que el Señor nos dice, no hagan esto porque, oigan, ya yo llevo 62 años caminando este mundo y yo todavía no me he encontrado a nadie que me pueda decir a mí, oye, metí la pata y qué bien me ha quedado. Porque cada vez que metemos la pata, oye, lo que nos viene arriba es un desastre. Y hasta hoy día yo todavía no he oído a nadie que me haya dicho, oye, ¿sabe que hice esto? Y me fue de lo más bien. Tremendo fracaso que me encontré cuando yo pensaba que todo esto iba a ir de lo más bien y lo que encontré fue un fracaso. Okay, so, Manny, te lo dejo en tus manos en I will sit in, y vos puedes escribir aquí si tú quieres que yo escriba. Okay. Empezamos con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Estoy a la puerta y toco, y si me abren, cenaré con ustedes y ustedes conmigo, dijo Jesús. ¿Todo el mundo tiene su Biblia? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Mateo 19, del 16 al 19. Mateo 19, capítulo 19. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ese es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo. Vayan al capítulo 19. Entonces los versículos que voy a leer son del 16 al 19. ¿Estamos ahí todos ya? ¿O necesitamos un minuto? Necesito que me hablen, no. Ya lo estoy buscando aquí. Y también quiero ver las caras. No 19. No quiero... ¿Qué es? Del 16 al 19. Ya. Mateo 19, que es el capítulo 19, del versículo 16 al versículo 19. Okay. ¿Ya? Ya. Dice el Evangelio, en esto se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Es bueno. ¿Quieres entrar en la vida?
Arrogante. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Jesús vino para poner esos mandamientos en nuestros corazones. Y él lo resume con el mandamiento más importante que se llama, en el cual dice, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y eso está en Mateo 22, versículo 3. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto, Manny, ¿cuál era ese? Mateo 22. Exacto. Versículo 36. Versículo 36. Y este es importante porque este es el resumen de los 10 mandamientos. ¿Ok? Si uno cumple estás cumpliendo los 10. No tienes, pero es importante el conocer este verso, capítulo 22, verso 36. Ok, porque eso, Tony tiene toda la razón. Esto incluye, y eso también está descrito en otro pasaje de la Biblia, que es Romanos 13, del 9 al 10, la cual Pablo, Romanos 13, 9 al 10. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Ahí está resumido los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos, Jesús no vino a abolir los 10 mandamientos. Jesús vino a reafirmarlo y a poner en nuestros corazones. Y cuando a Charlton Heston le dan los 10 mandamientos en Mount Sinai, ustedes se acuerdan que fue Charlton Heston, ¿verdad? No, nadie ha visto, no vieron a los Charlton Heston recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí. O no me han dicho, ustedes no han visto esa película, los 10 mandamientos. Manny, yo creo que ya tú y yo estamos en otra etapa, man. No, sí la hemos visto. Se la ponen todos los años en la semana. No, ya casi no la ponen, la ponen en otras versiones que casi ya uno no les entiende, pero de la época de antes, ya sí, yo la he visto. Entonces tú sabes que fue Charlton Heston que subió al monte Sinaí y recibió los mandamientos de Dios, ¿no? ¿O no es así? ¿Quién fue el que recibió los mandamientos? ¿Quién subió al monte Sinaí? Dejó al pueblo. Moisés. Moisés. Eduardo. Oye, que estás en todo, Eduardo. Moisés sube al monte Sinaí y después, muchos años después, sube el Charlton Heston. Pero bueno, Moisés sube ahí arriba y con el dedo el Señor le pone en las tablas esas, le ponen los 10 mandamientos. 2 veces, porque la primera vez bajó y el pueblo de Israel estaba, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está? Y llevaba 40 días allá en el monte Sinaí, estaban ya adorando a dioses paganos. Hicieron un Baal que es un dios pagano con el oro, y estaban perdidos. Entonces baja Moisés con sus tabletas y se encuentra con eso. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces se pone molesto Moisés y acaba con todo el mundo ahí. Y no sé a cuánta gente matan y le hacen tomar disuelven los ídolos y le hacen tomar a los líderes esa polvo que se hicieron los ídolos. Entonces después, y Dios dice, bueno, que acabamos con esta gente no sirve para no, dice Moisés.
Entonces Moisés sube otra vez y la segunda vez es cuando Dios le pone en las tablas que llevaba Moisés con su dedo los 10 mandamientos, que se llama el decálogo. El decálogo. Yo no sé si ustedes, Tony, ¿tú leíste el catecismo o no? No, todavía no. Ok, bueno. En el catecismo todo esto está bien explicado. Entonces, los 10 mandamientos se le llaman el decálogo, que quiere deca de 10 y logo de palabras. Son las 10 palabras en la Sagrada Escritura. Y eso están los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, del 2 al 17, y Deuteronomio 5, del 6 al 21. Entonces, en el Testamento, el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, los primeros libros, los primeros 5 libros fueron escritos o se les dicen que fue Moisés el que lo escribió. Ese es el Torá. Entonces, en el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Éxodo 20 al 2:17 y Deuteronomio del capítulo 5 del 6 al 21, ahí están los 10 mandamientos. En esto de Moisés, explícame allí por qué es que él no llegó, tanto que él luchó a llevar a la gente a la tierra prometida y él no llegó a entrar a la tierra prometida. Porque Moisés desobedeció a Dios en dos ocasiones. Y porque Moisés, ¿se acuerdan que la primera vez que no había agua? Y Dios le dice, bueno, toca con la vara esta roca y sacarás agua. Y así fue. Pero otra vez pasó eso y Dios no le preguntó a Dios qué es lo que tenía que hacer, ni nada. Él lo hizo por su propia voluntad y hizo eso. Y Dios no le gustó nada de eso. Y también porque había matado a un egipcio, ¿te acuerdas cuando se tuvo que ir para el desierto? Sí. También, entonces, por esas dos razones, que de desobediencia a Dios, no le permitió. Yo creo que fue bastante... ¿tú crees que fue injusto o no? No sé. No fue injusto. Le vino pasando casi como lo del rey Saúl, así es, Saúl. Sí, Saúl desobedeció a Dios, porque a Saúl le dijeron, tienes que matar a todos los amalecitas, y él no lo hizo. Y se quedó con propiedades y esas cosas, y a Dios eso no le cayó bien. Entonces, bueno, Moisés recibe los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras que dice la iglesia. Y los 10 mandamientos son resumen y proclaman la ley de Dios. Esta palabra dijo el Señor a toda vuestra asamblea en la montaña, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla. Ustedes se imaginan el monte Sinaí, una cosa así gigantesca con niebla y relámpago, y ahí arriba está Dios con Moisés hablando así. Y el pueblo de Israel por fin se dieron cuenta que tenían que creer, pero después se lo olvida. Se olvida todo, como nos olvidamos muchos de nosotros que tenemos una experiencia buena con Dios y estamos bien cerca de Dios algunas veces. Y después al seguir de la vida, nos descarriamos y nos vamos de esa vía y no pensamos ni en Dios. Pero nos trae otra vez al cauce. Porque si conocimos a Dios, si conocimos a Jesús una vez, ya sabemos cómo regresar a Jesús. Los mandamientos hablan de, y en la tradición de la iglesia, los mandamientos fiel a la escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia, una significación primordial. ¿Y por qué eso? Porque Jesús lo dijo en ese sentido. Aquí esto es lo que tienes que hacer. En Mateo 19. O sea, Él no vino a eliminar eso, aunque estamos en la época de gracia, después de Jesús y no de la ley, como antes. Estos están incluidos en
en la época de gracia y tenemos que hacer esto, tenemos que seguir estas reglas si las tenemos en nuestros corazones, como Jesús la ha implantado. Son en el Éxodo son como 9 y en Deuteronomio son los 10. Yo voy a leer lo que dice el Deuteronomio. El primer mandamiento es: yo soy el Señor tu Dios que te he sacado de la servidumbre. El primero es: no habrá para ti otros dioses delante de mí. That's it. Yo soy el único Dios y no tendrás otro Dios. El segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. El tercero es: guardarás el día del sábado para santificarlo. En nuestra tradición, santificarás las fiestas. Esos son los 3 primeros mandamientos. Los 3 primeros mandamientos son para glorificar a Dios. Entonces, los próximos 7 mandamientos es para presentar el amor al prójimo. Los otros 7. ¿Cuáles son los otros 7 mandamientos? Porque los primeros 3 tienen que ver con Dios. ¿Ok? Los 3. No tendrás otro Dios nada más que yo. No tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. ¿Cuáles son los últimos 7 mandamientos? El primero es: honra a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es el 4º mandamiento. Así que el otro es, el 7 es: no robarás. No, el 4. Honra el 4º es honra el 4º mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Así. ¿Ok? Hay mucha gente que se olvida de sus padres y sus madres y los abandonan y no los quieren. Y sobre todo cuando están en la ancianidad, en la tercera etapa, como dice Lisa, que los dejan, los abandonan y no los quieren, o los ponen en un ALF y más nunca los van a visitar. Ustedes saben de esa historia, ¿no? Yo conozco muchas historias así, que una familia que no pueden tenerlos en su casa, pero los ponen en un asilo y después no van ni a verlo, a los pobres viejos. Eso lo he visto yo tantas veces que me molesta y me hiere el corazón. El 5º mandamiento es: no matarás. No matarás. Pero eso no quiere decir solamente que no vas a asesinar a alguien, sino que no vas a herir a alguien, que no vas a hacerle daño a alguien físicamente. Eso es lo que quiere decir eso. El 6º mandamiento: no cometerás adulterio. Actos impuros. Ajá. Bueno, en el Antiguo Testamento dice: no cometerás adulterio. Jesús dice: no cometerás adulterio. Pero nosotros en la iglesia lo hemos modificado un poco para decir que no cometerás actos impuros. No cometerás adulterio es igual que no cometerás actos impuros, con adulterio, cosas que son perversiones, cosas así. ¿Entiendes? Ok. El próximo mandamiento es: no robarás. No robarás. Tú no tienes derecho a quitarle nada a nadie de que no sea tuyo. No robarás. El próximo mandamiento: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y los otros, en la iglesia lo hemos modificado al decir: no dirás falso testimonio ni mentiras. Ese es otro mandamiento que debemos seguir. Falso testimonio. ¿Qué quiere decir falso testimonio? O sea, decir mentiras acerca de otra persona que hizo algo que tú sabes que no es verdad y tú sigues y se lo proclamas a la gente diciendo que este cometió cierta infracción o cierta injusticia y no era verdad. Eso es decir mentira acerca de otras personas. Eso es otro mandamiento. No desearás la mujer de tu prójimo.
No, lo hemos enmendado, es decir, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. En el Antiguo Testamento era no desearás la mujer de tu prójimo. En la iglesia ahora decimos que no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Sé que de una persona que está casada con otra persona, etcétera, y eso, desgraciadamente, eso existe bastante. Ese pecado que el diablo se te mete y empiezas a codiciar la mujer de otra persona, la esposa de otra persona o el esposo de otra persona, puede ser de las dos maneras. Y yo tengo miles de historias que te puedo contar acerca de la violación de ese mandamiento. Y el último mandamiento, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. No tenerle envidia, bueno, porque ese tipo tiene tanto dinero, si es un animal con ropa y come hierba. Y yo, que soy inteligente, no tengo nada. Y le tengo envidia. ¿Por qué? Porque ese animal con ropa trabajó más que tú y se pasa la vida trabajando para beneficio de su familia, para progresar. Y tú, con toda tu inteligencia, a lo mejor eres un vago, etc. Y no has hecho nada por llegar a algo en este mundo. Eso quiere decir, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Así que tenemos 10 mandamientos, el decálogo, que son, deca quiere decir 10, logo quiere decir palabras, 10 palabras. 10 mandamientos. Los primeros 3 son para glorificar a Dios y los últimos 7 tienen que ver con el prójimo, con la gente. No matarás, honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que entre los 10 mandamientos, ¿cuál sería el más importante para ustedes? A mí, yo creo que honra a tu padre y a tu madre está en eso, en el tope, en mi estimado, ¿no? Porque eso es, si tú honras a tu padre o a tu madre, te estás ganando el cielo. Y como yo he visto tanta gente que no honra a su madre y a su padre, en mi negocio yo lo he visto, mi abogado, he visto eso y a veces hay unos odios a los padres y a las madres que yo no entiendo. Yo no entiendo. A lo mejor han sido malos padres, han sido malas madres, pero tampoco entiendo eso. Por honrar a tu padre y a tu madre es bien importante. Mira, Tony tiene un ejemplo. Tony se ha dedicado a sus padres y está atrás de ellos honrándolos. Está en su casa, no los tiene en un asilo, los tiene ahí. Y los hermanos también de Tony. Tony honra a su madre y a su padre. Y lo hemos oído aquí todo este tiempo que desafortunadamente han estado en los hospitales y la mamá tuvo COVID y el papá estaba desorientado, pero él está ahí al lado de sus padres y su madre, honrándolo, atendiéndolo y queriéndolo y amándolo. Y eso es, para mí, eso es muy, muy importante. Bueno, eso es lo que yo tengo por ahora, Tony, de la introducción a los 10 mandamientos. Y yo creo que la semana que viene, pues entonces vamos a cogerlo uno a la vez para ir explicando, ¿no? El mandamiento, cuál es la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial. Eso lo vamos a tocar la semana que viene. Oye, me quería, Manny cogió y se puso a hablar de Monte Sinaí. Hace 11 años atrás, yo tuve la gran dicha, la aventura, que yo no sé qué es lo que hacía un cubanito de Hialeah metido en Egipto, subiendo Monte Sinaí en el medio de la noche, porque para poder subir a Monte Sinaí se comienza a las 10 de la noche, a más tardar las 11, a subir toda la montaña para llegar a la cima de donde se
se piensa o está, se ha dicho que fue donde Moisés recibió las tabletas, ¿no?, de los 10 mandamientos. Pero también allí dicen que si uno llega temprano, dicen que cuando sube el sol ahí arriba en la cima de esa montaña, dice que lo que uno ve ahí nunca olvida. Y así fue para mí. Quiero compartir con ustedes. Esta fue la foto que yo tomé allá encima de Monte Sinaí, donde Moisés recibió los ¿cómo se llama? Los mandamientos. So, miren para eso, miren ese sol como subía aquel día. Valió la pena toda la noche subiendo, montando piedra para poder llegar a tomar esta foto. Para mí va a ser inolvidable. So, me alegro, Manny, que lo hayas tocado ese punto, porque es muy importante de dónde salieron estos mandamientos, ¿no? Y es de aquí, no lo inventó la iglesia, fue Dios que nos los dio a nosotros para que nosotros pudiéramos tener y tener en mente qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno para Dios. ¿Okay? Bueno, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre en sus corazones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Cuídense. Amén. 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 Que tengan Bye. buenas noches todos. Buenas noches. Bye. Chao. Bye. Buenas noches. Buenas noches.